Ahora le voy a dar el pase a la directora regional Silvia Leiva, que les quiere dar unas palabras. Hola, hola a todos, muy buenas tardes. Estamos muy contentos y satisfechos con la participación y con la inscripción en este nuevo curso que tenemos de Casa Taller, donde participamos todos los días jueves en la tarde en actividades relacionadas con entregar conocimientos y herramientas para los jóvenes para generar algún emprendimiento o hacer estas actividades en su casa también. Tenemos una inscripción de 104 jóvenes para este taller muy interesante, así que agradecer a nuestro speaker también, Eduardo Pacheco, que es un agrónomo, un ingeniero, un profesor también de un centro de educación superior de nuestra región de Aysén, por estos conocimientos que nos van a entregar. Muchas gracias, Eduardo. Y agradezco también a los jóvenes que se están sumando poco a poco y también invitarlos para que posteriormente nos puedan decir qué tenemos que mejorar, cómo tenemos que hacer para que nuestro servicio siga llegando así como llegamos con este taller, con esta actividad, con esta capacitación, a 104 jóvenes interesados, con muchos conectados. Así es que estoy muy contenta que estas actividades que nosotros estamos realizando online sean de su agrado. Esperamos que así seguir realizando y planificando nuestras actividades para llegar realmente a las juventudes de nuestra región en las diferentes comunas. Y también pedirles a todos los jóvenes que participen activamente y que les saquen mucho provecho a los conocimientos que tiene Eduardo, que vayan haciendo preguntas y generando sus aportes también. Y aquí va a estar Antonino Elso y Danilo Ciro también moderando un poquito esta conversación y entrega de conocimientos. Así que mi saludo afectuoso para cada uno de ustedes y espero que al término de esta jornada salgan con mayores conocimientos que les entrega Injupa Aysén a través de Eduardo Pacheco. Muchas gracias a todos ustedes y no les quito más tiempo para que puedan ya empezar con su actividad. Un abrazo cariñoso a todos. Chao. Listo, tenemos las 5 y 6 minutos. Yo creo que esperemos 4 minuticos más para ver si se conectan más personas para continuar con el taller. Lucas Borges, ahí nos podrás escuchar mejor.
Bueno, en honor al tiempo, creo que podemos comenzar con el taller. Nuevamente agradecerles a todos por su asistencia. Así que ahora dejamos a Eduardo para que comience con este maravilloso taller de huertos urbanos. Adelante, Eduardo. Ahí. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos a este curso de huertos urbanos. Mi nombre es Eduardo Pacheco, de profesión agrónomo. Ya me dedico a hacer clases y también en mis tiempos libres me dedico a cultivar hortalizas, emprendedor también. Así que cualquier consulta que ustedes puedan tener con respecto a lo que son los huertos, ¿no es cierto? La hortaliza o cualquier cosa que quieran aportar, ya aprovechen, ¿no es cierto? Para eso esta instancia, para que todos podamos aprender y podamos intercambiar los conocimientos, que eso es súper importante dentro de la agricultura. Ya, como dice ahí, la revolución de los huertos urbanos. Ya esto hace unos par de años ya ha estado súper fuerte por un tema de crisis mundiales, ¿no es cierto? Crisis económica, ha empezado a aparecer, ¿no es cierto? La gana de comer más orgánico, la conciencia. Ya hay muchas personas en las ciudades que están empezando a hacer todo esto lo que son los huertos urbanos, para obtener su propia comida, ¿no es cierto? Y saber de dónde proviene el producto, que es lo más importante. O sea, ya todos sabemos, yo he explicado muchas veces que una lechuga que viene del norte ya no trae los mismos nutrientes que una lechuga que uno cultiva en la casa, ¿ya? Porque se cultivan tantas hectáreas de esa misma producto que la fertilización para ello es cara. Entonces, por lo general siempre se fertiliza con los mismos ingredientes, ¿no es cierto? Por decirles algo, que no es completa la nutrición, o sea, la planta no viene con nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, molibdeno, y otros micronutrientes, sino que solamente trae algunos, ¿ya? Y por eso importante hacer conciencia, ¿no es cierto?, de que ahora lo que estamos comiendo no nos está alimentando realmente y que tenemos que empezar a nutrirnos de una buena forma para evitar las enfermedades, ¿no es cierto?, y tener mejor vida. Entonces yo voy a hablar un poquito, porque siempre hay que entregar un poquito de conocimiento, de datos técnicos, y después en vivo voy a hacer una mezcla de sustratos para que ustedes aprendan a cómo comprar distintos sustratos y mezclarlos para así tener una huerta donde crezca todo y se dé todo muy bien, ¿ya? Donde puedan germinar semillas, les voy a mostrar a cómo rellenar las bandejas building, a cómo sembrar, ¿ya? Entre otras cositas. Así que van a haber instancias también de preguntas. Ahí Danilo, de repente, si hay muchas preguntas, va a empezar a intervenir. Yo no tengo problema, así que aprovechen de hacer todas las consultas que puedan, ¿ya? Un poquito de historia, ya lo que le contaba, ¿no es cierto? Empezaron a aparecer estas crisis, ya, y las personas empezaron a cultivar, ¿no es cierto? Esto empezó a entrar fuerte después de la Segunda Guerra Mundial, ya, sobre todo en Estados Unidos, donde hubo mucha hambruna por un tema de gastos por la guerra. Entonces empezaron a cultivar sus propios alimentos, tanto arriba de los edificios, ¿no es cierto?, en las paredes, donde tocara el sol una cierta cantidad de horas, aprovechaban de cultivar. Y fue tal el punto de los cultivos que llegaron a un 40% de la producción de sus alimentos durante un año, ya en comparación a lo que pasa hoy en día. Ya ellos, imagínense, todas las personas en sus casas están pudiendo producir un 40% de su alimento. Ya eso es harto. Hoy en día hay personas y está aumentando cada vez más ese porcentaje. Ya la idea es poder llegar a más de un 60, 70% de tu propio consumo. Ya, o sea Eduardo, que tú, disculpa, un ¿sí? momentico, disculpa que te interrumpa. ¿Sí? Chicos, ¿alguien tiene problema con escucharnos? ¿Todos nos están escuchando hasta el momento? Por favor, confírmenos, porque tenemos acá en el chat algunas Por mi personas. parte sí los escucho bien a todos. Por la mía también escucho a todos súper bien. Ah, ok, debe ser problemas personales de ellos. Ya, perfecto, muchas gracias. ¿Sí? También escucho, profe. Súper. Ya. Continuamos entonces. Y eso es un poquito de historia. O sea, después de estas crisis, ¿no es cierto?, de estas guerras, empezó a entrar fuerte los huertos urbanos, todo en combinación con los huertos biointensivos, ¿no es cierto?, la agricultura orgánica, que eso se había perdido un poco, ¿ya? Y ahora está volviendo. Bueno, ¿qué es un huerto urbano? Ya, un huerto urbano, más que estructuras, son zonas, ¿no es cierto?, donde antes había pasto, ¿no es cierto?, o se utilizaban para otro tipo de cosas. Esos espacios empezaron a
a utilizarse, ¿no es cierto?, para cultivo de hortalizas, ya algunos tipos de fruta también. ¿Ya? Entonces, pueden ser espacios comunitarios, ¿no es cierto?, pueden ser espacios personales, ¿ya? Y la idea, ¿no es cierto?, es poder crear ese tipo de estructuras que ustedes ven ahí, ¿ya? Ahora, los que no tengan el patio, ¿no es cierto?, también les voy a mostrar alternativas para colgar, por ejemplo, en sus paredes, ¿ya? En las panderetas de sus casas, de sus patios, ya si es que no tuvieran un terreno de tierra para poder cultivar, ¿ya? Bueno, los huertos urbanos se pueden cultivar de distintas formas, ¿ya? Es importante seguir ciertas condiciones que yo les voy a comentar para que ustedes puedan tener un éxito en el cultivo de hortalizas, sea cual sea, ¿ya? Tanto en maceteros, ¿ya? Como en tierra, que les voy a mostrar aquí también al lado dentro del invernadero en el que estoy. ¿Ya? Entonces, también algunos son un poquito más osados y empiezan a hacer hidroponía, ¿ya? Que eso está pasando mucho también en Europa, para poder obtener mayor cantidad de alimento por metro cuadrado. ¿Ya? La hidroponía aumenta, se podría decir, que el doble la producción de hortalizas en el mismo espacio. ¿Ya? Entonces es súper potente lo que está pasando hoy en día. Y con todas estas prácticas orgánicas que están volviendo, ¿no es cierto?, se están dando cuenta que se puede obtener un buen producto, ¿no es cierto?, tan bueno como lo que pueden obtener cualquier productor. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden tener buenos resultados si siguen unos pequeños consejos que yo les voy a dar más adelante. Bueno, unos par de beneficios, ¿no es cierto?, que van a tener al ustedes dedicarse a la huerta urbana, ¿ya? Por eso se llaman huertos urbanos, porque son huertos dentro de la ciudad, ¿ya? Dentro de espacios donde no estaban para este fin, ¿ya? Entonces, una de las ventajas van a ser que tengan mejores hábitos saludables. Por ejemplo, yo estuve aquí recién, me dieron ganas de comerme un rabanito, me lo puedo comer, ¿no es cierto?, es orgánico, me está nutriendo. Lo mismo, las personas que en ayuna van a comer hortalizas, les hace muy bien para el cuerpo. Entonces van a mejorar su salud, tanto física como mental, porque esto también es una terapia, es súper entretenido, es súper gratificante poder, desde una semilla, ¿no es cierto?, imagínense, transformar una pequeña semilla, ¿ya?, en eso es súper gratificante, ¿cierto? Entonces, la idea es que todas las personas puedan reproducir ese proceso, ¿ya?, para así poder transformar esa semilla, darle las condiciones y que se transforme en una rica ensalada después en sus casas, ¿ya? Lo otro, vamos a ahorrar dinero. Ya acuérdense que les comenté en el curso pasado, los que estuvieron, más del 50% de los residuos de las casas son orgánicos. Eso quiere decir que más del 50% de nuestro dinero, lo gastamos en hortalizas y en comida. ¿Ya? Entonces, vamos a estar reduciendo bastante nuestro dinero. ¿Ya? Y aparte vamos a estar comiendo algo bastante saludable. ¿Ya? Lo otro importante que no le toman mucha importancia a algunos es que las personas que se dedican a cultivar, ¿no es cierto?, ya sea hortalizas, flores, lo que sea, ya van a entender, ¿no es cierto?, y valorar y respetar la naturaleza, que eso es súper importante, ya, porque la mejor agricultura, que es la biointensiva, funciona en conjunto con la naturaleza. Nunca se interviene, sino que se vive con ella, ¿ya? Lo otro es que vamos a aumentar las zonas verdes, ya que eso es muy importante porque tiene directa relación con el cambio climático, ya las plantas captan el CO2, ¿no es cierto?, y lo fijan en sus cuerpos, ya, y eso es muy importante porque ayudamos a reducir, ¿no es cierto?, los gases de efecto invernadero, ya. Y otros beneficios más, ¿no es cierto?, que se van a ir dando cuenta a medida que ustedes empiecen a hacer esto, ya. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo puedo empezar con un huerto urbano? ¿Ya? Hay muchas formas, o sea, no es necesario tener un terreno, ¿ya? Lo único que es necesario es tener un lugar, sea con sombra, sea con luz, no hay problema, podemos adaptar las hortalizas. Hay hortalizas que sí se dan en sombra, otras a plena luz, ¿no es cierto? Y eso se los voy a decir en un ratito más. Para poder comenzar un huerto, ¿no es cierto?, sea cual sea, donde sea, lo primero que debemos considerar es la ubicación, ¿ya? ¿Por qué la ubicación? Porque dependiendo de esto, nosotros tenemos una incidencia lumínica, ¿ya? Si voy hablando muy rápido, me dicen, ya, de repente se me va la lengua. La ubicación es muy importante, ¿ya? Porque eso depende de la intensidad lumínica que vamos a tener durante el día. Hay hortalizas, ¿ya?, que necesitan pleno sol, ¿ya?, que por lo general son las hortalizas de flor o las que dan fruto, ¿ya? Son las hortalizas que más necesitan sol para poder crear esos frutos, ¿no es cierto?, y que estos que puedan acumular azúcares,
¿ya? También algunos bulbos, como el ajo, ¿no es cierto?, que son muy, necesitan bastante sol, aunque también se pueden en sombra parcial, ¿ya? Y yo lo he hecho, y también, ¿ya? Es un poquito más chico el bulbo, pero se obtiene igual un ajo, ¿ya? Los porotos también necesitan pleno sol, pero algunos porotos, ¿no es cierto?, también se pueden sembrar en sombra parcial, ¿ya? Todo depende de las variedades también, ¿ya? Entonces, por ejemplo, algunas personas dicen que en invierno no se puede cultivar. No, no es así. Se puede cultivar, pero hay que saber elegir las variedades, que hay variedades invernales, hay variedades primaverales, otras que son de verano, otras que son otoñales, ¿no es cierto? Entonces uno puede pasar todo el año cultivando hortalizas. Quizás en invierno baja un poco la producción, baja el crecimiento, pero van a poder, ya se puede. De hecho, lo que les voy a mostrar, yo lo sembré en invierno y ahora van a ver el tamaño que tiene. En pleno invierno se sembraron, ¿ya? Entonces les comentaba que la ubicación del huerto es muy importante por eso, ¿ya? Y para poder distribuir bien nuestras hortalizas, ¿cierto? Porque tenemos hortalizas de mayor requerimiento de luz, otras de menos, ¿ya? Vamos a crear un plano, ¿ya? Es lo primero, para toda agricultura, ¿no es cierto?, construcción, uno traza el plano, ¿no es cierto?, marca la posición donde por lo general el sol pega con mayor intensidad y por mayor tiempo, y así nosotros podemos planificar y decir, ya, en esa zona van a ir las hortalizas de fruto, ¿no es cierto?, como el tomate, el pepino, la hoja verde, ¿no es cierto?, por lo general se pueden cultivar en sombra, ¿ya? Ahora, si tú les das sol, obviamente van a crecer mejor, pero si no tienen sol, igual van a crecer, ¿no es cierto?, igual vamos a poder comer una rica ensalada, así que atrévanse, ¿ya? Y las que se dan en sombra parcial, ¿ya? Las que se dan a pleno sol no se pueden en sombra, ¿ya? Porque, por ejemplo, si cultivamos un tomate en sombra, ese tomate solamente va a crecer, puede que dé unos tomates, pero van a ser muy pequeñitos, ¿ya? Entonces no vale la pena en ese lugar tener tomates si podríamos tener, en vez de una planta de tomate, 4 plantas de lechuga, ¿ya? En sombra parcial, nosotros podemos, una gran variedad también, sobre todo las hierbas aromáticas, ¿ya? Las hierbas aromáticas se dan muy bien al sol, pero con sombra o parcialmente sombreados, van a crecer mejor, ¿ya? Como son hierbas aromáticas, tienen compuestos que son volátiles, que son los compuestos que dan ese olor y ese sabor particular de esa hierba aromática, y con mucho sol, ese compuesto, ¿no es cierto?, se empieza a volatilizar de cierta manera, ¿ya? Entonces, si no aplicamos el requerimiento de agua que necesitan, ¿ya? Esas hortalizas que son aromáticas pueden perder esa característica, ¿ya? Entonces, ahí les voy a ir contando otras cositas más, ¿ya? Aquí con esto se pueden dar cuenta que hay diversos tipos de hortalizas, ¿ya? Algunas se pueden en sombra, otras se pueden a luz, ¿ya? Algunas se pueden en sombra y otras semi-parcial, ¿ya? Entonces, ahí uno puede ir jugando. Ahí tenemos más de 50 variedades de hortalizas, entonces hay muchas cosas que se pueden cultivar. Eso por un lado, ¿no es cierto? La ubicación del huerto para la incidencia lumínica. Por otro lado, es el sustrato, ¿ya? Ojo que todos van a poder tener esta presentación ya directamente a sus correos o por el grupo de WhatsApp. Van a enviar este video, ¿ya? Así que van a tener todo, anoten algunas cositas que sean importantes y lo otro déjenlo de lado y poner atención porque van a tener la presentación, ¿ya? Así que si voy muy rápido, no se preocupen. Lo importante es que me escuchen. Bueno, para poder germinar una semilla, ¿no es cierto?, y tener una hortaliza que produzca bien y que crezca lo más vigorosa posible, necesitamos crear un sustrato, ¿ya? Los que tengan tierra o suelo, ¿ya? Ese suelo lo tienen que mejorar, ¿ya? Porque uno no sabe qué propiedades tiene, ¿ya? Por lo general tienen bajo porcentaje de materia orgánica, entonces son suelos que se compactan, entonces tenemos que mejorarlo, ¿ya? Y si cultivamos un macetero, tenemos que crear un sustrato, ¿ya? Que haga que sea poroso, ¿no es cierto? Que retenga harta agua y que tenga nutrientes para que esa hortaliza pueda crecer. Si el suelo no se aprieta, la raíz de las hortalizas van a crecer sin ningún problema. Y mientras más crezcan las raíces de la hortaliza, mayor absorción de nutrientes van a haber y por ende mayor producción, ¿ya? Lo mismo, el tamaño del macetero es muy importante, que lo voy a comentar después, ¿ya? Ahora, ¿qué sustrato podemos utilizar para poder crear este suelo que pueda hacer crecer nuestra hortaliza bien? Hay diversos tipos de sustratos que yo se los voy a mostrar. ¿Ya? Ahí hay 8 tipos de sustratos que ustedes pueden utilizar y que pueden mezclar en distintas proporciones
Y eso va a hacer que su suelo sea poroso, ¿no es cierto? Retenga agua y no se apriete, que es lo más importante, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la turba, ¿ya? La turba que se obtiene de las turberas, que le llaman pompón, ¿no es cierto? Ya tenemos turba rubia, turba negra, la cual es muy buena, ya yo lo ocupo mucho, que no debiese ser porque el que ocupa turba está ayudando al calentamiento global, ya debiésemos ocupar fibra de coco, pero es más escasa, ¿ya? Entonces, por ahora, turba. Es súper estable, dura mucho, no entrega nutrientes, ¿ya? Pero lo importante es que tiene una capacidad de absorber humedad muy alta, ¿ya? Entonces, eso también nos ayuda a que nuestros plantines, ¿ya? Nuestras plantines que vamos a hacer en estas bandejas, cuando uno las siembra, se llaman plantines, se mantienen con más tiempo, se mantienen más tiempo con agua. Ya, lo que sí hay que tener una consideración es que no hay que dejar secar la turba, porque si se seca, después volver a hidratarla es complejo, se demora, ¿ya? Es súper complejo. ¿So? Entonces, aquí, turba, ¿no es cierto? Esta turba después yo voy a mezclarla con otros sustratos para que vean la proporción, ¿no es cierto? Y cómo debe quedar la tierrita. Luego tenemos la fibra de coco, que yo les comentaba, ya, que es muy buena también, es muy parecida a la turba, ya, no se seca tan rápido como la turba, ya, y bueno, estos dos tipos de sustratos requieren de fertilización, ya, de agregarle materia orgánica, ¿no es cierto?, guano, compost, ya. Lo otro que se puede utilizar, si es que no tenemos muchas lucas, la arena, ya, arena de río, uno puede ir al río, ¿no es cierto?, con un cernidor y sacar arena de río, que esa es la mejor. ¿Ya? Es muy buena porque tiene mucha permeabilidad, ya hace que el sustrato sea poroso, o sea que las raíces crezcan bien, fácil, ¿no es cierto? Después está el compost, ya la semana pasada hablé del compost, que es la degradación de los residuos orgánicos, ya. Lo bueno del compost es que sirve para dos cosas, una para fertilizar y otra como mejorador de suelo, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que ayuda a tener mejor porosidad, mejor estructura o características físicas que uno le llama, por eso mejora el suelo. Y tiene esa capacidad de fertilización porque entrega nutrientes a mediano, corto y largo plazo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el compost tiene que seguir pasando por procesos en el suelo para mineralizarse, ¿ya? Entonces, entrega distintos tipos de nutrientes a corto, mediano y largo plazo. Después tenemos la tierra de hoja, ya también bastante abundante en nuestra región, la tierra de hoja que ustedes la pueden ir a buscar al bosque, ¿no es cierto?, a los cerros. Esa tierra de hoja la pueden desinfectar en el microondas por un par de minutos, ¿ya? Lo que sí van a estar matando microorganismos, pero van a estar teniendo una tierra de hoja libre de insectos, por ejemplo, o patógenos dañinos para las plantas, ¿ya? La tierra de hoja es buena porque le da mucha porosidad, es como decir un compost, pero más grueso, ¿ya? También se utiliza mucho como mulch, como cobertura de suelo, ¿ya? Después les voy a explicar la importancia que tiene eso, ¿ya? Y lo potente que hace que las hortalizas sean mucho más sabrosas, ¿ya? O sea, cuando uno cubre el suelo con una cobertura, o con ya sea tierra de hoja, o sea guano con paja, o sea solamente paja, hace que las hortalizas o los frutos en general puedan absorber mayor nutriente y acumulen más cantidad de azúcares. Por eso los cultivos orgánicos son mucho más sabrosos, ya tienen mejor sabor, son más acentuados el sabor, ¿ya? Después tenemos el humus. Eduardo, Diga. Eduardo, nos pregunta Noelia Aguilar que si la arena de orilla de mar sirve. Sí, pero tienen que lavarla, porque esa arena puede venir con muchas sales minerales, aunque es difícil porque la arena no retiene minerales, pero puede venir. Entonces se lava un rato con harta agua y después sí se puede utilizar, no hay problema. Se puede. ¿Ya? Obviamente en proporciones que sean las adecuadas, que después les voy a comentar. No sé si hay más preguntitas, aprovechando. Por el momento no. Ya. Después tenemos la perlita, que es esta de acá. Bueno, el humus, le estaba comentando del humus. Bueno, que yo tengo humus, pero no quise molestar a mis lombrices, entonces yo tengo este humus que había ocupado. Este vale aproximadamente 3.500 pesos el kilo. Ya lo pueden comprar en ustedes saben las tiendas, no voy a promocionar tiendas. ¿Ya? El humus tiene la particularidad de entregar el nutriente, máxima
máxima nutrición para las plantas, ya aparte de mejorar el suelo con sus distintos tipos de ácidos, ya es como darle vitamina C a la planta, aparte de alimentarla, es muy bueno, pero hay que utilizarla en proporciones muy pequeñas, porque como es un fertilizante puro, es caquita de lombriz, ¿no es cierto?, la cual viene el nutriente prácticamente listo para que la planta lo absorba. Mucho de esto va a hacer que haya mucho nutriente, por ende la planta se puede quemar, ¿ya? De una forma, uno dice que se quema, ya no es la palabra correcta, pero ustedes me entenderán, ¿ya? Entonces hay que utilizarla en proporciones bien pequeñas, ya dependiendo si es para macetero, dependiendo si es para 1 metro cuadrado de suelo, ya que también se los voy a comentar después cuando haga la elaboración del sustrato. Después tenemos la vermiculita, ¿ya? Esta es uno de los sustratos, diría que más caros, ¿ya? Esta vale aproximadamente 3.000 a 4.000 pesos. ¿Cuántos litros serán? 2 litros. 2 litros por 4.000 pesos. ¿Ya? Esto es una material volcánico, ¿no es cierto? Es como una arcilla expandible volcánica, ¿ya? Que esta se expande. De hecho, esta ustedes la utilizan para flores ornamentales dentro de la casa, ¿ya? De hecho, se aprieta, es blandita, ¿ya? Y lo que le ayuda al sustrato es que le entrega porosidad, retención de agua, y hace una especie de rocas. Ustedes saben que en el suelo hay grava, ¿no es cierto? Hay rocas chicas, rocas grandes que le dan porosidad al suelo, y esta es una especie de eso, ya hace que haya, que la tierra no se apriete, ¿no es cierto? Quede porosa, y así las raíces crezcan sin ningún problema, ¿ya? Después tenemos la perlita, que es esta, mucho más barata. De hecho, esta bolsa vale 3.000 pesos o 4.000 pesos, muy barata, deben ser como 7 litros, ¿ya? Muy parecida a la vermiculita, ¿ya? También es volcánica. Estas dos sustratos son estériles, o sea, son inertes, no liberan ningún tipo de componente, ¿no es cierto? ¿Ya? Y lo bueno es que nos entrega aireación y mejora el drenaje, ¿ya? Yo ocupo mucho esta porque es barata, ¿ya? Y se puede reutilizar. Y bueno, esos son los 8 sustratos que pueden ocupar. Ahora, ¿cuáles pueden ocupar? Ustedes pueden mezclar alguno de estos con tierra de su patio, ¿no es cierto?, que también tengo acá, o con guano, ¿ya? Que ahora les voy a comentar. Eduardo. Ahora, no sé si tienen alguna pregunta, aprovechemos el espacio. Sí, mira, Wilfred Fernández nos pregunta, ¿cuál es la tierra más práctica para sembrar? ¿Cuál es la tierra más práctica? Más práctica? ¿A qué se refiere con práctica? Porque ahora, si hablamos de más barata o mejor, no entiendo. Calidad, me imaginaré yo. O Calidad. eficiencia. Es que todos los sustratos mezclados hacen una tierra de calidad, no por separado. ¿Ya? O sea, yo mezclé un poco de turba, un poco de perlita, un poco de humus o tierra de hoja, y eso me va a hacer tener una tierra ideal. Pero decir que cuál de estos es mejor, no, porque cada uno de estos tiene sus propiedades. Por ejemplo, la turba, la fibra de coco y la arena ya se utilizan de la misma forma. El compost y el humus se utilizan de otra forma, porque la turba, la fibra de coco y la arena se utiliza como para el sostén de la planta, ya como para abundar la tierra. Después tenemos el compost, el humus, que nos van a ayudar a la vermiculita y la tierra de hoja, que nos van a ayudar a la porosidad y la aireación, ¿ya? Entonces, hay 3 grupos distintos que tenemos que mezclar para tener un buen sustrato, ¿ya? Una parte que es la parte donde va a haber mayor cantidad, que puede ser la turba, la fibra de coco, la arena o tierra de tu patio. Ya eso tú le mezclas un poco de compost, un poco de perlita y obtienes un sustrato con características ideales para poder cultivar. Ya, nos pregunta Orlando Rosas, ¿la ceniza volcánica o piedra pómez sirve o la ceniza de nuestras combustiones? Hola Orlando. Sí, nos sirve pero en bajas proporciones, ¿ya? Ayuda en muchas cosas, o sea, ojalá si fuera volcánica. Volcánica es mejor que la que tenemos en nuestra estufa,
¿Por qué la volcánica es mejor? Porque la volcánica entrega fósforo, calcio, que eso van a ayudar a mejorar el pH, entonces entrega varias cositas. En comparación la de la estufa entrega lo mismo, pero muy bajas cantidades, pero se puede utilizar, pero en bajas cantidades. Yo diría que con suerte un 5% dentro de la mezcla, ¿ya? Pero sí se puede y ayuda. Mi Sobre todo- amor. Por apagar su micrófono. Gracias. Te botaron el pelo. Este guapo. Ya, ahí silenciamos a Daniel. Nos preguntan, un segundo. Camila dice, a mí se me muere todo. ¿Qué tierra me recomiendas para plantar en el garage, bajo techo? Ya. Bueno, tengo muchas personas que les pasa lo mismo. Ahí difícilmente te podría decir qué es porque tendría que hablar contigo y preguntarte distintas cosas, pero por lo general quizás le pones mucha agua o mucho fertilizante, ¿ya? Y si no le aplicas fertilizante es porque le pones mucha agua y las plantas se te ponen amarillas y mueren, ¿ya? Eso es súper importante, sobre todo acá en la región. Acá en la región se riega con poca agüita, pero varias veces, ¿ya? Por ejemplo, la forma de regar es tocando la tierra. Nosotros metemos el dedito, ¿no es cierto? O sacamos un poquito de tierra, la apretamos. Si al apretarla y la aplicamos presión con el dedo, por ejemplo, si yo hago esto, aquí saqué un puñado de tierra, yo la aprieto, esta se desgrana al tiro. Eso quiere decir que le falta humedad. ¿Ya? Si mantiene su estructura y yo la aprieto y se desgrana con esa presión, es porque está bien de humedad. Si yo la aprieto y se desgrana rápido, es porque hay que regar. Si yo la aprieto y mantiene su estructura, pero le hago presión con el dedo pulgar, ¿no es cierto? Quiere decir que tiene una buena humedad. Y si yo lo aprieto y le aplico presión con el pulgar y no se desgrana, es porque tiene mucha agua. ¿Ya? Entonces, esa es como una forma de decirte que es como un indicador para regar. Ahora también todo depende de dónde esté la planta, ¿no es cierto? Y otras cosas. Pero decirte qué es lo que está fallando es complejo porque hay que saber todo lo que le has hecho a la planta. Ahora, yo te recomiendo que tú puedas comprar no recomiendo mucho los sustratos de Sodimac, algunos, porque algunos vienen con mucha fertilización y te queman las plantas. Yo recomiendo que tú mezcles turba, perlita y humus. Lo que yo voy a hacer ahora en un ratito más, hazlo y te lo recomiendo que te va a funcionar cualquier tipo de hortaliza. ¿Ya? Entonces ahora cuando yo empiece a hacer el sustrato, después de estas preguntas, ponen mucha atención, porque ahí va a aprender cómo hacer una buena tierra. Ok. Yacer Vizcarra pregunta, ¿el colocar piedras como base para el drenaje para maceteros sirve? Saludos desde Iquique y gracias por la instancia en estos talleres. Saludo a Iquique. Iquique glorioso. Ya, sí, se puede poner gravilla o piedras no tan grandes, ¿no es cierto? Una capa de 2 a 3 centímetros debajo para facilitar el drenaje. ¿Ya? Ahora, si tú haces una mezcla de lo que yo te voy a recomendar ahora, no es necesario. ¿Ya? No es tan necesario. Ok. ¿Qué significa que las plantas se pongan amarillas? ¿Exceso de fertilizante? Ahí igual es otro tema complejo, o sea, pueden ser por varias cosas. Depende de dónde comience el amarillamiento. ¿Ya? Si comienzan las hojas viejas, las hojas más grandes, ya puede ser por dos cosas. O sobrefertilización, ¿ya? O mucho riego. Entonces, si las hojas más grandes de tu planta se están poniendo amarillas, desde la parte externa hacia adentro, ¿ya? De afuera hacia adentro, la hoja se va poniendo amarilla, puede ser por esos dos problemas, ¿ya? O mucha fertilización o mucha agua, ¿ya? Ahora también puede ser por otros factores, pero eso es lo más común. No te puedo decir algo exacto porque puede ser muchas cosas. Ok. Ángela Payacar nos pregunta, ¿aquí en Cerro Castillo se podría sembrar al aire libre en este tiempo? Ya, bueno, eso lo voy a hablar un ratito más, pero ahora ya estamos en la temporada donde empiezan a aparecer mejor
¿no es cierto? Hay mayor humedad, con temperatura, eso hace que la semilla... Yo recomiendo que cultivar como un poquito, todavía se puede, todo lo que son Te legumbres, perdimos un poco, Eduardo. las habas y las arvejas. Ah, ya. Ya. ¿Ahora? Yo creo, ¿puedes volver a repetir lo que dijiste, por favor? ¿Ahora sí? Sí, ahí mejor. ¿O no? No, no, todavía no. No, Creo que ahí Se queda pegado. debe estar pasando una nube por ahí encima de tu cabeza. sí, y estoy con buen internet, eso es raro, debe ser el clima. Ya, dale. Sí, porque Ahí, no estoy en ahí se escuchó mejor. Comentaba que se puede sembrar ahora leguminosas como las habas, arvejas, ya algunos porotos, sobre todo los que se consumen en verde, ya, por ejemplo, poroto granado, eso no, todavía no, ya necesita mucho sol, pero sí el poroto, Profe, pero yo me refería ¿cómo se llama? A flores, eso, algo para ponerle aquí al frente de la salida de mi puerta, pues, no a cultivos de comestibles. pero esto es huerto urbano, pues aquí vemos hortalizas. Si quieres flores, puedes, por ejemplo, botón de oro, oreja de oso, se pueden en esta fecha, ¿ya? Ah, ya. Pero Eh, igual, en huerto urbano igual puedes sembrar flores y venderlas. sí, de hecho, la caléndula también, y de hecho se hace porque dentro de los huertos biointensivos se utilizan las flores como controladores de insectos, sí. Ujú. Gracias, profe. Ahora yo de flores, la verdad que no sé mucho, de hortalizas y frutales, todo lo que quieran, pero de flores no, más o menos, de algunas, ¿ya? No sé si tienen más Bueno, preguntas. En el chat no tenemos más preguntas por ahora, Eduardo, así que puedes continuar. ¿Ya? Bueno, aquí yo puse algunas preguntas que ustedes se pudiesen hacer en marco al sustrato, que es qué proporciones utilizo de sustratos. Si yo le digo cómo mezclar el humus, la turba, la vermiculita o la perlita, les voy a enseñar ahora. ¿Cómo debe quedar la mezcla? ¿Ya? También es una pregunta que se deben hacer, porque un buen sustrato también lo podemos con la mano, con el mismo ejemplo que yo les dije para saber la cantidad de humedad que requiere un suelo, si debemos regar o no, es el mismo que se utiliza para la creación de sustrato. O sea, si un sustrato es poroso, pero a la vez mantiene su estructura, está perfecto para poder utilizarlo. Ya ahí les voy a demostrar. Y también les voy a comentar algunas consideraciones a tener en cuenta. Así que ahora yo les voy a mostrar cómo se mezclan los sustratos. ¿Ya? Por ejemplo, Eduardo, disculpa. ¿ah? Te recomiendo sacar la diapositiva para que tu imagen se ponga en grande en las pantallas de todo. Entonces, si puedes dejar ¿Ahí? de compartir pantalla, dejar de compartir Ok. pantalla. Eso. Y ahí cada uno vamos a abrir la imagen de Eduardo para que podamos ver Comenta. mejor. Ya. Yo Entonces, quiero hacer una pregunta. mándele. Mire, sabe que hay gente que dice que cuando llueve hay que regar además de lo que llueve, pero hay gente que lo recomienda y otros no lo recomiendan. ¿Qué hace uno ahí? O sea, si está lloviendo, eso quiere decir que ya las plantas van a estar con agua. Si va a Sí, pero regar, hay gente que recomienda lo contrario, ya no. regar. Yo no recomiendo regar, porque si tú riegas más de la lluvia, por ejemplo, va a saturar el suelo de agua, las raíces se pueden podrir, el mismo riego hace que hayan plagas. Si riegas mucho y no hay aireación en un invernadero, va a tener plagas, como unas mosquitas que Ya, aparecen. ¿Ya? Entonces, sí. no, con la lluvia basta y sobra. Bueno, Ahora, todo depende, si es una lluvia dependiendo de la cantidad de milímetros, pues si es una lluvia de 3 milímetros, ya no se riega, pero si llovió 1 milímetro, sí, hay que regar, pues. Todo depende de la cantidad de sí. milímetros que caiga. Bueno, gracias por eso. ¿Alguna otra preguntita? Aprovechen. En el chat no tenemos nada por ahora, Eduardo. Ya, entonces ahora vamos a proceder a hacer la mezcla de sustrato, ¿ya? Bueno, yo puse este macetero, que este tiene 15 litros,
¿ya? Es muy importante saber la cantidad de litros para saber la proporción, ¿ya? Todo se mide por litro, no por kilo, ¿ya? Entonces, yo a 15 litros tengo que dividirlo. ¿Qué voy a ocupar yo? Yo voy a ocupar turba, voy a ocupar perlita, ¿ya? Y un poco de humus, ¿ya? ¿Qué es lo que yo quiero lograr aquí? La turba va a ayudar a darle sostén a la planta, a retener agua y darle aireación, ¿ya? Y a retener también la materia orgánica del humus. ¿Qué va a hacer el humus? Nos va a entregar nutrición. ¿Y qué va a hacer la perlita? Nos va a entregar aireación, ¿no es cierto? Y mayor porosidad en el suelo, para que las raíces crezcan sin ningún problema, ¿ya? Entonces, de 15 litros, mínimo, yo tengo que agregarle entre 50 a 60% de humus, que diga de turba, disculpen. O sea, de 15 litros, si yo le digo 60%, vamos a estar hablando de 7, 8 litros, ¿no es cierto? Entonces, yo hago eso. Bueno, yo sé la proporción porque esta turba trae 7 litros, ya por eso. Nos pregunta Carlos Cumicheo. ¿Los agronutrientes de cultivos son los mismos nutrientes que entrega el humus, las perlitas, etcétera? Ya, la perlita, ojo que no entrega nutrientes. El humus y el compost sí, o la tierra de hoja. Ahora, no entendí mucho, los fertilizantes de agrocultivo, no sé a qué te refieres con eso. Sí, los agronutrientes de cultivos, dice. ¿Son los mismos nutrientes que entrega el humus y las perlitas? Me imagino que te refieres a los fertilizantes químicos. Líquidos, fertilizantes líquidos, dice más abajo. Líquidos, es que depende, pues si son fertilizantes líquidos orgánicos, sí. Si son fertilizantes químicos, no, porque los fertilizantes químicos entregan, por ejemplo, nitrógeno, fósforo y potasio, pero el humus está entregando nitrógeno, fósforo, potasio, molibdeno, magnesio, azufre, zinc y todos los otros nutrientes que pueden haber. Entonces, no hay comparación entre un fertilizante químico y un orgánico. El orgánico es mucho mejor, sea líquido o sea sólido. Entonces yo aquí tengo la turba, ya la turba la estoy desmenuzando, ya es como si fuera té un poco seco, ya. A esto yo le agrego un 10%, disculpen, un 20 a 30% de perlita, ya, o sea, le agregué un 60% de turba, le agrego un 30% perlita y vamos a un 90%, ¿no es cierto? Entonces, le agrego la perlita. Ojo que yo lo estoy haciendo porque aquí en el macetero yo me doy cuenta por la cantidad, ¿ya? Lo otro, cuidado con oler el polvo de la perlita porque es volcánica, ¿ya? Entonces esos también residuos te pueden causar algún daño a los pulmones. Ahora, no es que te va a causar un daño, pero evitemos eso, ¿ya? Y finalmente, humus, ¿ya? Un 10% de humus debiese tener la mezcla, ¿ya? Un 10%, que de hecho debería ser mucho menos, ¿ya? Porque depende del humus. El humus que tengo yo acá es súper potente, ¿ya? De hecho, una vez eché un 10% de este humus que venden en Sodimac y me quemó las plantas, entonces yo recomiendo un puñadito, ¿ya? Ustedes un puño de su mano, lo espolvorean, ¿no es cierto? ¿Ya? Y eso es suficiente para darle nutrición a las plantas o a los plantines que yo les voy a enseñar a hacer. Entonces, esto lo mezclamos, ¿ya? Lo mezclamos bien, ya, no tengan miedo de ocupar la mano. Ahora, en vez de humus, pueden ocupar compost, pero si ocupan compost, tendrían que ocupar mayor porcentaje, entre un 20 y un 30%, ¿ya? Si ocupan tierra de hoja, deberían ocupar un 40%, ¿ya? Todo lo que entregue nutrientes, tiene que ir entre un 10 y un 20% a lo mucho, ¿ya? Todo lo que nos entrega porosidad o aireación, como la perlita, tiene que ser entre un 20 y un 30,
y todo lo otro que nos entrega soporte, ¿no es cierto? Retención de agua, tiene que ser el mayor porcentaje, ¿ya? Puede ser turba, puede ser su tierra de afuera del patio, y a esa tierra le pueden poner perlita y un poco de humus y queda perfecta, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Sí, sí tenemos preguntas. William Garrido nos pregunta, ¿cada cuánto recomienda echarle agua a hortalizas que están en sombra? Poquísimo, una vez a la semana. Es que yo siempre recomiendo echarle varias veces, pero con muy poquita agua. ¿Por qué? Porque si echamos una vez harta agua, esa agua puede causar problemas, porque va a ser mucha agua. ¿Ya? Entonces, por eso yo recomiendo, dependiendo de cómo se vaya viendo la tierra. Si la tierra se ve sequita, ya ahí ustedes tienen que empezar a regar un poco más. Po. Pero yo recomiendo en sombra, es que también no puedo recomendar algo, sería muy irresponsable, porque todo depende de la época. Pero en esta temporada, una vez a la semana, ya, o 2 veces a la semana, pero con poquita agua. Ya, si la planta tiene agua constantemente. ¿Ya? Ok, Ahora, si es en verano, es que todo depende de las temperaturas. Ya, obviamente, mientras más temperaturas, más vamos a tener que regar, pero nunca regar con exceso de agua. Es mejor regar todos los días con poco que 2 veces a la semana con mucho. ¿Ya? ok. Eso es importante. Nos pregunta Miguel Utreras, ¿mismo porcentaje que el humus si tengo compost? No, el compost es un poquito más. El humus es entre un 5 y un 10 y el compost puede ser hasta un 20%. Todo depende del compost, ¿ya? Pero sí hasta un 20%. Acuérdense que el compost igual es potente, entrega harto nutriente. En vez de perlita, ¿puedo usar arena? Sí, de hecho puede ser perlita, vermiculita, puede ser arena, puede ser gravilla de la más pequeña, ¿no es cierto? Se puede, sí. Ok. ¿Cuánto uso, no, cuando uso humus y cuándo uso humus y cuándo uso compost? Perdón. Cuando ustedes quieran. Todo depende de lo que ustedes tengan a mano. Ya los dos tienen el mismo efecto. Claro, el humus es más potente, pero se ocupan compost igual, no hay ningún problema. El humus entre un 5 y un 10%, compost hasta un 20%. Se puede un poco más en algunos casos. ¿Ya? Pero ese es el porcentaje. Ya hay muchas alternativas que se pueden utilizar. Ok. Carlos Mecheo nos pregunta, ¿cómo solucionar el exceso de agua para salvar la planta? Uy, uy, uy. Bueno, si estás cultivando un macetero, darle el mayor calor posible al macetero para que se evapore el agua. Ahora, si tú riegas afuera, por ejemplo, en invernadero o afuera, al aire libre, ojalá que haya mayor aireación. Ahora es complejo en ese caso, porque uno no puede aplicarle calor al suelo. ¿Ya? Entonces ahí la única cosa que puede hacer es cruzar los dedos y rezar para que esa planta no se empiece a morir. ¿Ya? Pero por eso, para evitar eso, rieguen con poquito, pero varias veces. ¿Ya? Es mejor eso a que rieguen una vez y con mucho. ¿Ya? En maceteros es lo mismo. ¿Ya? Ahora, la clave para no regar tanto, se las voy a dar ahora. Por ejemplo, si nosotros cultivamos en este mismo macetero, este de hecho está listo para yo colocar cualquier semilla. ¿Ya? Entonces, este está listo. Yo voy a colocar la semillita. Por ejemplo, este macetero está perfecto para colocar una semilla de pepino. Y que este me dé una planta de pepino o de tomate. Está Eduardo, perfecto. Diga. ¿no se le echa agua ni nada a ese macetero? ¿No Sí, se sí, humedece la tierra? hay que hidratarlo. Sí, exacto. A eso iba. Puedes hidratar antes con una buena cantidad, ¿no es cierto? Con un aspersor. ¿Ya? La idea es que esto vaya empezando a retener agua. No llegar al punto de que gotee, ¿ya? Por eso hay que aplicar de a poco. Después uno pone la semilla y vuelve a regar encima con un pulverizador, ¿ya? Y ahí uno lo deja. Después de hacer eso y que la semilla salga a la semana, ¿no es cierto? Porque la hortaliza hay algunas que se demoran hasta un mes en germinar, por eso hay que tener paciencia. Por ejemplo, el rabanito a los 3 días está germinada y al mes tú estás cosechando rabanitos. En cambio, un cilantro se demora 20 días en germinar y a los 3 meses estás cosechando cilantro. Entonces, yo siempre recomiendo cultivar hortalizas rápidas para que no
no nos decaigamos, ¿no es cierto? Y también digan, chuta, se puede, estamos cosechando, así que ahora me lanzo con hortalizas de un ciclo más largo. Entonces siempre recomiendo el rabanito y la lechuga o la rúcula para comenzar, ¿ya? Para que así ganen experiencia. Entonces yo les comentaba, ponen la semilla, lo riegan, ¿ya? Y cuando la semilla sale y tiene un porte adecuado, nosotros ponemos una cobertura, ¿ya? Por ejemplo, acá yo tengo tierra de hoja y también tengo guano de caballo con paja. Entonces yo lo que hago es cubrir esto. ¿Se dan cuenta cómo se va cubriendo? ¿Ya? Así. Lo que más puedan. Ojalá una capita de 1 centímetro. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja de esto? Que esta cobertura se ocupa en los huertos biointensivos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que cuando nosotros reguemos y acá haya sol, a full sol, esta cobertura va a hacer que el agua no se evapore. Va a hacer que el suelo no tenga ningún problema y no se evapore esa agua y retiene mayor cantidad de tiempo agua. Lo otro es que esto, al retener mayor cantidad de agua, la planta puede absorber mejor los nutrientes y por ende obtenemos frutos y hortalizas mucho más sabrosas. ¿Ya? Entonces, ocupen esto. ¿Ya? Siempre cuando hagan una huerta, colóquenle cobertura de suelo, ya sea en macetero, sea donde sea, porque ahí se van a estar ahorrando agua, ¿no es cierto? Va a ayudar a que no salgan las malezas, ¿ya? Aquí las malezas no van a germinar, y si germinan, ustedes la van a poder sacar fácilmente, ¿ya? No se va a cortar la maleza, ¿ya? Va a ayudar a retener mayor cantidad de temperatura. Entonces, la cobertura o el mulch, ¿ya? Es muy importante y da muchas ventajas, ¿ya? Y pueden usar guano de caballo o algún guano mezclado con paja, puede ser paja picada, puede ser viruta, puede ser, otra cosa, tierra de hoja. La tierra de hoja ustedes la agarran y la muelen. Aquí tengo hojas, esto es tierra de hoja, ustedes la muelen, ¿no es cierto?, con sus manos, la trozan las hojas, ¿ya? Y lo van integrando ahí a su macetero, ¿ya? Esto es muy importante que lo hagan, como en macetero, tanto como al aire libre. Ya yo les voy a mostrar acá en el invernadero cómo tengo la hortaliza y la diferencia que hay entre un suelo con mulch y materia orgánica y un suelo sin nada. Ya, de hecho, para que ustedes digan, por ejemplo, todos vemos bonito nuestro patio con buen pasto y queremos cultivar ahí, vamos a decir, vamos a tener la mejor hortaliza, pero aunque no lo crean, no es un buen lugar, hay que mejorarlo. ¿Ya? Que digan, no es que no sea bueno, sino que hay que mejorarlo. ¿Ya? En cuanto a nutrición y aireación. ¿Ya? Entonces yo les voy a mostrar ahora en un ratito. De hecho, se los voy a mostrar ahora mismo. Para que se den cuenta de la diferencia. ¿Ya? Aquí, ahí ustedes pueden ver cilantro, ¿no es cierto? Miren, está grande el cilantro. Si se dan cuenta, hay cobertura de suelo. ¿Ya? Esto son virutas, madera. ¿Ya? Ahí tenemos cobertura suelo, tenemos nutrientes, tenemos de todo, y ese cilantro tiene aproximadamente 1 mes y un poquito más. En pleno invierno, ¿ya? Y no tuvo ningún problema con las heladas, con la nieve, con nada, ¿ya? Entonces, si nosotros ponemos a cobertura de suelo y mezclamos el suelo con guano o paja o algunos de estos compuestos que les comenté, vamos a tener mejor temperatura y por ende las semillas van a germinar y van a crecer sin ningún problema, ¿ya? En comparación a este cilantro de acá, que no tiene nada. Miren la diferencia. Ese cilantro tiene el mismo tiempo, pero no tiene cobertura ni nada. Y miren el tamaño. ¿Ya? Muy pequeñito. ¿Ya? Lo mismo los rabanitos. Miren. Rabanitos con cobertura de suelo. ¿Ya? Ahí están frondosos, ahí son grandes. Y rabanitos sin cobertura de suelo. Igual son grandes, pero tampoco el bulbo no es grande. La planta es grande, pero el bulbo no. ¿Ya? Entonces hay rabanitos sin cobertura, rabanitos con cobertura. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. ¿Ya? Hay muchas ventajas entre que nos entrega nutrientes, nos entrega porosidad, nos entrega mayor temperatura, hace que reguemos menos, ¿ya? Y eso es muy beneficioso en el momento de que de repente no tenemos tiempo para regar. Esa cobertura hace que retenga mayor cantidad de humedad. Lo otro importante es que cuando regamos o la lluvia cae con fuerza. Y al caer con fuerza,
aprieta la tierra. Ustedes mismos se pueden haber dado cuenta, los que han cultivado alguna cosita, que riegan y se aprieta la tierra, va bajando, y para evitar eso, la cobertura del suelo es genial. ¿Ya? Aquí la gota rebota y se frena. Entonces empieza a penetrar lentamente y eso hace que esto no se apriete. ¿Ya? Y eso es muy importante porque así la raíz está súper aireada y la planta está muy vigorosa. Entonces hay muchas ventajas de esto. ¿Ya? Eso para hacer maceteros. Ahora, ¿qué es lo que yo podría hacer aquí? Llegar y agarrar una semilla de pepino, ¿cierto? Aquí tengo pepinillo. Agarro una semilla, la coloco acá al medio, le doy humedad y espero una semana. ¿Ya? Una semana al sol, ¿no es cierto? Ya vamos a tener una plantita, va a empezar a crecer, y este macetero de 15 litros es ideal, ¿no es cierto?, para cultivar hortalizas que son de fruto, como el pepino, el tomate, pepinillos, zapallo italiano, melones, que igual se dan en la región dentro de un invernadero, pero se dan, berenjena, etc. ¿Ya? Ahora tengo este otro macetero, que es más pequeñito. ¿Ya? En este igual se pueden cultivar, por ejemplo, hortalizas que tienen una raíz más pequeña, como lechuga, hierbas aromáticas, cilantro, perejil, cibulet, cebollines. Igual se podría una lechuga, sí, igual se puede, igual daría bien, no sería tan grande, sería de este tamaño más o menos, ¿ya? El doble del macetero, pero podrían obtener. ¿Ya? Yo recomiendo mucho estos maceteros para dentro de la casa, cerca de las ventanitas, ¿no es cierto? Cada uno que tenga una hierba medicinal o aromática, cibulet, perejil, cilantro, sobre todo las que son de corte, como el perejil, el cibulet, la menta, pueden tener distintas hierbas medicinales, ¿ya? Entonces, aprovechen. Y para los que quieren cultivar en más cantidades, y los que quieren cultivar afuera, en su terreno, existen estas bandejas. Estas bandejas se llaman bandejas Spilding, ¿ya? O bandejas para plantines, ¿ya? O tienen otro nombre, no recuerdo cuál, ¿ya? Y lo que pueden hacer es esta misma mezcla que ustedes hicieron acá, ¿ya? La vacían en esta bandeja. Ustedes la vacían y van rellenando los alvéolos, ¿ya? Todos los hoyitos son alvéolos. Ahora, estas bandejas hay de 50 orificios, de 100 orificios, de más. Yo recomiendo la de 50 porque es bien genérica para todos los tipos de hortalizas, ¿ya? Ahora, para zapallo italiano, para hortalizas de fruta, recomiendo los alvéolos un poco más grandes, ¿ya? Porque requieren de mayor espacio en la raíz. Entonces, por ejemplo, yo ya rellené esta bandeja, ¿no es cierto? La rellené. La idea es que obviamente esto lo hidraten, ¿ya? Y si se dan cuenta tenía varios hoyos. Aquí hay 5 hacia el lado y 10 hacia allá. Entonces tenemos 50 orificios, ¿ya? Entonces, ¿yo qué hago? Hay hortalizas que son de siembra directa, que se siembran directamente en el suelo o en el macetero, y hay otras que son de plantines, que primero hay que hacer una planta, después se saca y se trasplanta. Esto es un plantín. En una bandeja yo sembré cale ruso. Este es una plantita, un plantín de cale ruso. Miren, ahí tiene sus raíces. Ya están intactas. Eso se llama pan de raíces. Uno lo saca, está acá, uno aprieta y lo saca. Y ahí está intacto. Yo voy a la tierrita, por ejemplo, yo agarro este macetero, hago un hoyo y lo trasplanto con la raíz lo más estirada posible. Y después la tapo, ¿no es cierto? La riego, le agrego el mulch. Esa es la forma de trasplantar ya un plantín. ¿Ya? Este es un cale que se hace almácigo, que se llama, se hacen plantines. Bueno, también podemos hacer lo mismo con el, bueno, aquí salió a raíz descubierta, ¿no es cierto? No conservó el pan, pero aquí está lista para el trasplante. Esto es un puerro, ¿ya? Y así se puede hacer lo mismo con la lechuga, con todo, ¿ya? ¿Qué hortalizas son de trasplante? Que se los voy a comentar más luego, ¿no es cierto? En la diapositiva, ¿ya? Pero tenemos lo que es la hortaliza de fruto, pepino, pepinillo, tomate, berenjena, etcétera.
¿ya? Como también hortalizas de hoja, ¿ya? Las lechugas hacen plantines, ¿ya? ¿Y por qué se utiliza esto? Antiguamente la gente en el suelo, en un metro cuadrado, hacía plantines y ponía muchas semillas y después sacaba plantitas y las trasplantaba. ¿Por qué no se recomienda eso y por qué se utiliza esto? Una, porque al dividir las plantitas se pueden romper raíces y eso causa estrés y eso va a hacer que el crecimiento sea más lento de la planta porque se tiene que recuperar. Entonces, si uno siembra las semillas en estas bandejas, uno, nos ahorramos plata porque estamos poniendo una semilla o un par de semillas por alveolo, entonces vamos a tener sí o sí varias plantas sin gastar mucha semilla. Lo otro que estas bandejas, como son negras, tienen la particularidad de que el sol les pega mucho y se calientan. Por ende, la semilla germina más rápido y el crecimiento de la raíz es más rápido. Y lo otro es la comodidad para trasplantar. ¿Recuerdan? Uno llega, saca la planta, llega y saca la planta y la trasplanta. ¿Ya? Y este cale, pequeñito, que tiene aproximadamente un mes y medio, puede llegar a crecer así o más, dentro de un mes más de trasplantado. ¿Ya? Entonces, hay hortalizas que son de siembra directa, como otras que son para hacer plantines primero y de trasplante, siembra trasplante. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta o duda con esto que he estado comentando. Lo vuelvo a repetir, aprovechen. Profe, Diga. una pregunta, ¿el guano de gallina sirve para hacer la cobertura del suelo o es muy fuerte los componentes? Mira, si tú ese guano de gallina lo tienes compostado, o sea que haya estado en un tiempo, unos meses así acumulado, ¿no es cierto? Se puede, pero mezclado con paja, porque si no, eso estaría más que cobertura. Cuando tú riegues ese guano, se va a empezar a incorporar al suelo, porque es guano, con el agua se empieza a disolver. Entonces, nosotros no queremos eso, po. Nosotros queremos que haya una cobertura de suelo, y eso se logra, por ejemplo, con una mezcla entre guano y paja, por ejemplo, como el que tengo yo de caballo. Pero la cobertura, lo ideal es que sea algo que se degrade muy lentamente, que puede ser la tierra de hoja, la paja, picada, ¿ya? Y eso hace que, como te dije, no crezcan malezas, haya mayor temperatura. Pero yo el guano de gallina no lo ocuparía para mulch, sino que lo mezclaría como sustrato. En vez de humus, le pondría un poco de guano de gallina, por ejemplo. ¿Alguna otra preguntita? A ver. Voy Profe, ¿y el a... acerrín sirve también o no para cobertura? ¿O Disculpa. sirve como, el acerrín sirve como cobertura o como sustrato? Mira, el acerrín, la viruta sí, como cobertura, porque el acerrín es un polvillo, ¿no es cierto? Y con el viento se te va a volar. Ya, ahora sirve como, por ejemplo, como una turba. No, no tiene las mismas propiedades. Ya, entonces si se ocupa el acerrín, que sea en bajitas cantidades, pero se puede ocupar, es una alternativa. Eh, Aprovechen de hacer preguntas por el chat. Ya, yo estoy viendo el chat ahora, así que aprovechen de hacer preguntitas. Como el micrófono. Eduardo, buenas tardes. Sí, Orlando. Orlando por acá. Hola, hola. Una pregunta. ¿Las hojas secas sirven para mezclar, para ponerlo arriba del sustrato? Sí, la tierra de hoja, la hoja seca, ya sirven, ningún problema. Ya de hecho se recomiendan hoja y paja, que es lo más recomendable, y lo más barato, lo más asequible. Sí, así que cuando caigan las hojas de sus árboles en sus casas, guárdenlas. Ya déjenlas ahí en oscuridad, que se composten, las ramitas pequeñas igual, todo lo rompen y lo pueden colocar como cobertura. Espectacular. Súper. Sí, se puede.
Sí, esos son los grupos. Aquí Alison dice los grupos son, uno, turba, fibra de coco, arena, ¿no es cierto? Súper bien. Después, el segundo grupo son compost y humus, son el grupo que nos entregan el nutriente y nos mejoran las características del suelo. ¿Ya? El grupo 1 que nombré anteriormente, que es la turba, la fibra de coco y la arena, nos entregan la capacidad de retención de agua, ¿no es cierto? Y el anclaje de la planta. ¿Ya? Y el grupo 3, que es la perlita, la vermiculita y la tierra de hojas, nos ayudan a la porosidad, ¿no es cierto?, a la aireación en el suelo. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué hago para limpiar la tierra de malezas? ¿Ya? Bueno, la tierra, lo que tú puedes hacer es colocarle un plástico negro. Ese plástico negro, bueno, y regar un poquito. Tú riegas antes, pones plástico negro, le va a empezar a dar el sol, ya lo que va a empezar a calentar esa tierra, van a empezar a germinar las malezas, pero como está tapado con un plástico, las malezas van a germinar, no les va a llegar luz y van a morir. Y así lo deja un buen tiempo, y eso automáticamente va a hacer que todas las malezas que germinen, no sé, todas las semillas que se encuentran ahí, van a germinar y van a morir. Entonces, esa es una forma como de desinfectar, entre comillas, de malezas, ¿ya? Lo mismo que hacemos con el compost, ¿ya? La generación de calor hace que germinen las semillas, ¿no es cierto? Pero hay tanto calor que estas después mueren. Entonces, es como una especie de desinfección. Así que eso se puede hacer para limpiar la tierra de malezas, ¿ya? Taparla con un plástico negro, mojarlo, y el sol va a pegar, va a hacer que se caliente, germinan las semillas y empiezan a morir porque no les llega el sol, como está tapado, y eso hace que empecemos a desinfectar nuestra tierra de las semillas. Se puede hacer lo mismo con cualquier sustrato, ¿ya? El porcentaje de sustrato es para cultivar todo tipo de hortalizas, y en caso de algunas frutas, sí, lo mismo. Ahora en frutales hay que fertilizar más, porque los frutales necesitan mayor nutrición, sobre todo para dar fruto. En vez de turba, ¿qué se puede utilizar? Bueno, se puede utilizar tierra de hojas, en vez de turba se puede utilizar arena, se puede utilizar, ¿qué más había dicho? Eso, tierra de hoja, arena. No, se puede utilizar cualquier guano, pero que esté compostado. ¿Me preguntan solo guano de caballo? No. Yo utilizo mucho el guano de caballo porque tiene la particularidad de entregar no tanto nutrientes en comparación al de la vaca, pero tiene la particularidad de que entrega mucho calor, fermenta, porque tiene mucha fibra. Y al calentarse, por la degradación que está pasando ahí, genera calor. Y ese calor ayuda a la hortaliza a germinar más rápido. Y también el guano caballo se utiliza para las camas calientes. Ya las camas calientes es una técnica también biointensiva, ya que nos ayuda a cultivar en invierno y a poder germinar las plantas sin ningún problema. Ya en algún momento, en otro taller, quizás podamos hablar de eso. Profe, ¿Sí? es que delante le pregunté por la perlita y ahí me dijo que se podía reemplazar por arena. Y ahora ¿Sí? le pregunté por la turba y me está diciendo de nuevo que se puede reemplazar con arena. ¿No sería Sí, mucha arena? no, pero la arena, no, pues que si tú tienes que reemplazar uno de esos, no puedes reemplazar la arena por dos. ¿Ya? Entonces, si tú dices arena por turba, se puede, pero no en las mismas proporciones. Ah, ya, tendría que ¿Ya? después tener perlita o una cosa Sí. así. No, es que si fuera arena no podría agregarle perlita porque habría mucha porosidad. La arena de por sí se lava rápido, entonces ahí hay que agregarle algo que retenga la nutrición. Entonces yo mezclaría arena con tierra del patio y un Ah, poco, ya, y un poco de compost o humus, después le pongo una cobertura y ahí estaría filete. ya, profe. Gracias. ¿Ah? ¿La turba se reemplaza por la tierra tradicional? Sí, no hay ningún problema. ¿Ya? De hecho, si esta mezcla que les dije yo carece de algo, de microorganismos. Entonces yo si le agrego tierra de nuestro patio, vamos a incorporar microorganismos y esto va a empezar a funcionar muy bien y las plantas van a crecer mejor. Entonces, ¿puede reemplazar la tierra por turba? Sí, y al revés también. ¿Cuál es la profundidad para cultivar? Bueno, las hortalizas por lo general tienen una raíz súper superficial, no más allá de 50 centímetros. ¿Ya? Algunas son un poco más profundas, ¿ya? Pero las hortalizas de hojas son más superficiales, las hierbas aromáticas aún más. Entonces, si tú vas a sembrar una semilla,
por ejemplo, yo tenía una semilla de pepino que era de este tamaño, ¿ya? Siempre se siembra el doble del tamaño de la semilla. Si la semilla es de 1 milímetro, nosotros la vamos a enterrar 2 milímetros, ¿ya? Si la semilla es pequeña, más superficial. Pero hay que tener cuidado que tiene que tener agua, ¿no es cierto? Nunca secarse para que pueda crecer sin ningún problema. Hola, una pregunta. Sí. ¿Cómo se siembra, por ejemplo, si quieres sembrar cilantro? ¿Cómo colocar la semilla? Ahora voy a decirles eso, ¿ya? Vamos a esa parte al Gracias. tiro, aprovechemos al tiro, ¿ya? Hay hortalizas que se siembran, como les dije, siembra directa o plantines, ¿ya? ¿Cuáles se siembran en siembra directa? El cilantro, la zanahoria, ¿qué otras cosas más? El perejil, ¿ya? Los rabanitos se siembra directa, pero después de sembrar, por ejemplo, con el rabanito, como nosotros sembramos a chorro continuo, ¿qué significa chorro continuo? Nosotros agarramos un puñado de semillas, la ponemos en nuestra mano, y por ejemplo aquí ustedes pueden ver un cultivo chorro continuo. Este cilantro, hicieron 1 metro de ancho, y el cilantro se siembra a 20 centímetros de espacio entre cada línea, ¿ya? Entonces yo hago un surco, ¿cierto? Yo hago un surco, agarro un puñado de semillas y empiezo a colocar esa semilla en el surco, como se llama, a chorro continuo. A chorro continuo voy tirando semillas, caigan hartas semillas, por eso se ve tan frondoso, porque aquí cayeron hartas semillas, ¿no es cierto? Y así lo hago con el cilantro. Ya después de poner la semilla en ese surco, lo tapo, súper superficial, ¿no es cierto? Lo riego y espero unos días, ¿ya? Bueno, el cilantro se demora varios días. En el caso del rabanito, ¿ya? Después de que el rabanito, ese que está ahí, el rabanito va a salir la planta y después va a empezar a formar el bulbo. El bulbo necesita un espacio. Entonces, como hay muchas plantas, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Ralear. Y por ejemplo, yo acá tengo, si yo les muestro, que no se está viendo muy bien porque hay poco sol, yo aquí tengo una planta de rabanito muy pequeñita, tengo que sacarla porque está compitiendo con la al lado. Y los bulbos van a ser muy pequeños. Entonces, tenemos que ir raleando. Lo mismo la zanahoria, que eso se los voy a mostrar porque tengo que ralearla. Ya, como ven aquí, esas son plantas de zanahoria, pero están muy juntas y están grandes, entonces lo que yo tengo que hacer es ir raleando. Sacar una buena cantidad y ir dejando las plantas más grandes. Ya, si yo no hago esto, va a haber tan poquito espacio que las zanahorias no van a crecer. ¿Ya? Y eso es lo que hay que hacer con las que se hace siembra directa. Siembra directa, ¿ya? Entonces hacemos surcos, agarramos un puñado y vamos agregando hartas semillas a chorro continuo hacia lo largo, después tapamos, ¿ya? Y eso va a germinar, después de que germine vamos raleando plantas y eliminamos esas plantas y dejamos las más lindas. ¿Ya? Hay que espaciar, ¿no es cierto?, la semilla. Se tienen que espaciar a cierta distancia para darle espacio para crecer. Si son de bulbo, como la zanahoria, ¿no es cierto?, y los rabanitos, hay que darle más espacio. Que a eso voy a ir ahora, al tema del marco de plantación. Vamos a volver un poquito a las diapositivas. ¿Ya? Ahí estoy compartiendo de nuevo. Habíamos quedado acá. Ya, eso ya lo hablé. Ya, el espacio es lo que me habían preguntado. Muy importante, porque hay que darle espacio a las plantas para que puedan crecer. ¿Ya? Por ejemplo, en esa jardinera que ven ahí, caben 3 lechugas, pero son lechugas que crecieron pequeñas. Si yo ahí pongo 2 lechugas, van a crecer el doble. ¿Ya? Entonces, eso es importante. ¿Qué queremos nosotros? Harta producción, poquita, pero en gran tamaño. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo tengo lechugas. ¿Ya? No sé si se ven ahí. Sí, se ven. ¿Ya? Tengo lechugas que están a 30 centímetros. Esta lechuga de esta, ahí, esta lechuga de esta está a 30 centímetros. Esta de esa, todas estas están a 30 centímetros. Por eso tienen harto espacio para crecer, y eso que todavía les falta crecer. Les falta el doble o un poquito más crecer. Mientras más espacio les des, mayor va a ser el crecimiento. ¿Ya? Es importante el espacio radicular, ¿no es cierto? El macetero, el espacio de macetero y el espacio aéreo. ¿Pero cómo? ¿Alguna pregunta?
A ver el chat. No dejó, los chiquillos van a comer dos, se quedan dos. ¿Ah? ¿Alguien tiene su micrófono abierto? ¿Ah? Alguien preguntó si se puede hacer tierra de hojas con cerezo. Sí, se puede, con cualquier árbol, menos el pino. Ya se puede, pero sería un compost ácido. ¿Ya? Entonces yo no recomiendo eso porque se utiliza para otras cosas. Pero se puede con cualquier hoja de árbol. ¿Comen de todos, chiquillos? Aquí, esto es importante, porque aquí depende, los que quieran cultivar el macetero y no tengan terreno, aquí pueden ver la proporción, y esto lo vamos a dejar, la proporción de macetero, de espacio de macetero, y el tipo de hortaliza o fruta que se puede cultivar, ¿ya? Como yo les comentaba, ¿ya? Hay plantas que tienen raíces súper superficiales, que en un macetero pequeñito las podemos cultivar, y otras que necesitan mucho espacio radicular para poder crecer. ¿Ya? Por ejemplo, las plantas que necesitan mucho espacio radicular son la papa, el maíz, el zapallo, ya la sandía, que se dan, ¿ya? Se dan en la región, dan un fruto pequeño, pero dan y sabroso, ¿ya? Y así, las hortalizas que menos espacio requieren de raíz son la frutilla, hierbas aromáticas como el perejil, la albahaca, la rúcula, ¿no es cierto? El cebollín, el cibulet, la lechuga, ya la rúcula, y así vamos a ir subiendo, ya en maceteros de 10 litros podemos tener acelga, betarraga, nabo, rabanitos, etc. Entonces, mientras más espacio tengamos en la raíz, más va a crecer la planta, por ende vamos a tener hortalizas más grandes, ¿ya? A eso le llamamos en la agricultura técnicamente como marco de plantación, ¿ya? Para que no haya competencia entre plantas o para que tengamos mayor plantas por metro cuadrado, hay un marco de plantación. Por ejemplo, en el cilantro, el marco de plantación va desde los 15 hasta los 20 a 25 centímetros. Mientras más juntos, ¿ya? Mayor cantidad de producción, mayor cantidad de plantas vamos a estar obteniendo, pero también conlleva a que tengamos más trabajo, tengamos que airear más esa zona porque pueden aparecer plagas, porque se acumula mucha humedad, ¿ya? Pero eso es para que ustedes lo investiguen, ¿ya? Marco de plantación se llama. Entonces ustedes colocan marco de plantación de la lechuga y les va a aparecer una recomendación, ¿ya? Las lechugas pueden ser de 20 a 30 centímetros entre lechugas, ¿ya? Entonces, eso, Soledad, ¿quieres comentar algo? Hola, hablando de las plagas, ¿qué se puede hacer con las babosas cuando hay muchas babosas? Ya, podemos airear, si hablamos de invernaderos, es una lucha para toda la vida, ¿ya? Si quieres que no hayan tantas babosas, airea tu invernadero, porque las babosas están en zonas muy húmedas, de saturación de humedad, por eso las babosas aparecen en el perímetro del invernadero, donde crece el pasto, ¿no es cierto? Hay hoyo, ahí están creciendo las babosas y después salen en la noche a comer la hortaliza. Entonces, una es controlar la humedad, que airear tu invernadero. Otro es, podemos utilizar, si quieres utilizar algún químico, puedo utilizar babosal, ¿ya? Pero lo malo es que si lo come algún animal, se muere, se intoxica, ¿ya? Lo que yo recomiendo es un control orgánico, que es un control con cerveza, ¿ya? No sé por qué, pero a las babosas son medio alcohólicas, le gusta el olor a cebada, entonces lo que nosotros hacemos es un vasito o cortar botellas plásticas, le colocas cerveza hasta la mitad y eso lo entierras y dejas el corte a ras de suelo. Esta es la botella y este es el nivel del suelo. Ahí la dejas. Cosa que la babosa venga por acá, porque la va a traer la cebada, el olor de la cerveza, ¿ya? No se preocupen el tipo cerveza, coloquen dorada, no van a diferenciar. ¿Ya? Báltica. Entonces viene la babosa, va a caer aquí, se va a resbalar, se va a ahogar y ahí va a quedar la babosa. ¿Ya? Entonces, ¿Sabes qué? ¿sí? En alguna ocasión usé ese método y es bastante cruel, la verdad, pero sí funciona. Al igual que hacerle por la orilla a las plantas caminito con cáscaras de huevo, También, sí. porque creo que así no se desplazan tan bien y no llegan a tu plantita, po. Sí, como las cáscaras de huevo tienen bordes filudos, entonces la babosa va, choca y se devuelve. No le gusta esos lugares. Lo mismo si tú rodeas con ceniza, como es seca la ceniza y la babosa es húmeda, se va a empezar a pegar esa ceniza y va a morir o se va a ir. Pero también la ceniza no la recomiendo porque tú regáis y se va. Entonces, lo que yo más recomiendo
es la cáscara de huevo o muchos envases ¿Y de la quinta sal, feta. profe? No, yo no recomiendo la sal porque tienes que pensar que cuando tú riegues, la sal se va a incorporar al suelo y eso va a afectar distintas cosas que no voy a decir ahora, pero te puede causar muchos problemas la sal en el suelo, ¿ya? Así que no recomiendo la sal. Lo que yo más recomiendo es el control con cerveza. Ya es solamente poner botellas plásticas, las más grandes, ¿no es cierto?, de 2 litros, cortarlas por la mitad, colocarlas a ras de suelo con la mitad de cerveza, y ahí van a caer muchas, pero la idea es colocar varias en partes estratégicas, en las partes que yo les dije, donde hay mayor humedad, en las esquinas de los invernaderos, o a lo largo, ya, donde hay pasto, colóquenla. Y es un poquito cruel, como dijeron, pero el control es súper efectivo. Todas las semanas hay que ir cambiando eso, sí, porque se llena en algunos casos de babosa y caracoles. Es lo que yo recomiendo, ya, acuérdense que la agricultura orgánica requiere de trabajo, de esfuerzo y de harto conocimiento, pero va a valer la pena. Ya, en vez de aplicarle algún químico, ¿no es cierto?, que nos pueda causar un daño, es mejor eso. ¿Alguna otra preguntita? Hola, una pregunta. ¿Se puede sembrar el cilantro en sombra? Sí, y se da. Ahora va a crecer pequeñito, en sombra te va a crecer esto, ¿ya? O para que te crezca unos 10 centímetros o 15 centímetros necesita más tiempo nomás, pero sí se da. El cilantro, el perejil, el cibulet, la lechuga, sí se puede dar en sombra. Van a crecer más chiquititos, pero te van a dar. Al igual que pues acelga, todas las hortalizas de hoja o hierbas aromáticas, sí puedes cultivarla en sombra, pero tienes que entender que van a crecer chiquititas, ¿ya? Gracias. Bueno. Nos pregunta Javiera Vivanco, ¿se puede utilizar pasto seco como mulch? Sí, la paja es pasto seco, ¿ya? Cortan el pasto, lo secan, lo pican y lo pueden utilizar de mulch. Espectacular, súper bueno. Noelia nos pregunta, ¿esas plantitas que se van sacando se pueden trasplantar? Sí, se pueden trasplantar, pero tienen que entender que si hay muchas plantitas juntas y tú sacas esas plantas, y obviamente cuando tú las saques vas a sentir una resistencia y los cortes de la raíz, tienes que pensar que le estás haciendo daño a las raíces, y eso es un estrés. Entonces cuando tú trasplantes esa plantita, va a tener un receso, se va a demorar un poquito más, se va a estancar, va a crecer, pero va a dar, pero va a crecer un poco más chica porque va a gastar energía en recuperar esas raíces cortadas y no va a utilizar esa energía para crecer. Entonces, yo no lo recomiendo, pero de que se puede, se puede. ¿Ya? Pero yo no lo recomiendo porque es mejor tirar una semilla, una plantita que está intacta su raíz, a que una que haya tenido corte. Ahora, si estamos escasos de plantines, háganle, no hay ningún problema, pero no lo recomiendo por eso. ¿Ya? Y pueden pasar dos cosas, que esa planta tenga estrés y se estanque, o que tenga estrés, se estanque un ratito y pueda crecer un poco. Entonces están esas dos opciones. Y yo no me arriesgo a esas opciones, prefiero tener una planta que en el mismo tiempo crezca grande. ¿Ya? Pero todo puede ser, ¿ya? Lo pueden hacer, sí. ¿Alguna pregunta o continuamos con lo último que queda? En el chat no tenemos ninguna pregunta hasta ahora. Ah, ya. Ya, entonces la última cosita que les voy a comentar ya es sobre cómo se cultiva afuera. Siempre en los huertos urbanos, yo recomiendo, más que cultivar directamente en el suelo, levantar ese suelo y hacer estas bancales que se llaman. Bancas o bancales. ¿Ya? Estas bancas tienen muchas ventajas, ¿ya? Porque podemos dividir, ¿no es cierto?, el huerto, podemos también, al levantar la tierra, si se dan cuenta, ahí las raíces tienen mayor espacio radicular, ¿no es cierto? Es como tener un macetero grande y largo. Entonces, hay mayor espacio radicular, ¿no es cierto? Por lo general, las temperaturas son mejores en las bancales que cultivar a suelo directo, como lo estoy haciendo yo, ya es mucho mejor. Entonces yo recomiendo eso. Y para empezar siempre recomiendo hacer zonas, ¿ya? Por ejemplo, si tú tienes un patio o si tienes maceteros, empieza con 4 maceteros. A cada uno ponle un número y al ponerle un número tú vas a saber qué cultivaste en cada uno de esos maceteros. Entonces tú puedes hacer rotaciones de cultivo. Es importante hacer rotaciones de cultivo porque si tú cultivas lo mismo en el mismo espacio, pueden haber plagas,
después la planta puede que no crezca de la misma manera porque ya no va a tener nutrientes el suelo. Entonces la rotación de cultivo, ¿en qué nos va a afectar? En que el suelo se va a recuperar, ¿no es cierto? No se va a desgastar y vamos a estar produciendo buenas hortalizas todos los años, si es que hacemos rotación de cultivo, ¿ya? Bueno, aquí un poquito resumen lo que yo les comentaba. Hay hortalizas de siembra directa y de almácigo trasplante. La de siembra directa, ahí como pueden ver la imagen, es a chorro continuo, como yo les dije, y la siembra de almácigo trasplante es 1 o 2 semillas por alveolo, hoyito, de esos que tienen se llaman alveolo, ¿ya? ¿Cuál es hortaliza de siembra directa? Ahí tienen algunos ejemplos: perejil, cilantro, zanahoria, cibuleta, arveja, haba, rabanito, y almácigo trasplante, todas estas otras. Ustedes se preguntarán, pero las otras que son de almácigo trasplante, ¿se pueden cultivar en siembra directa? Se pueden, pero lo malo es que hay que empezar a ralear si sembramos muchas. Y entonces, como les decía, yo prefiero hacerlo en almácigo trasplante, es más ordenadito, es mucho más fácil el trasplante, las plantas salen intactas, no tienen estrés, ¿ya? Y distribuimos mejor la semilla, ¿ya? Y hay algunas que son estrictamente de almácigo trasplante, porque algunas no, ¿cómo se llama? No, como otras que no son de almácigo trasplante, son de siembra directa. Las de siembra directa a veces no aguantan el trasplante, ¿ya? Y se mueren. Eduardo, Diga. Carlos Cumicheo nos pregunta, ¿a qué te refieres con radiar? Ralear, no tengo nada que ralear. Cuando le mostré las zanahorias, había muchas plantas en la línea de la zanahoria, entonces yo tenía que sacar plantas. Por ejemplo, hay 10 plantas en 10 centímetros, y yo quiero dejar 3 en esos 10 centímetros. Entonces yo raleo varias plantas para dejar 3 solamente. Eso se llama ralear, eliminar plantas, ¿ya? Y dejar las que uno necesita o requiere. Eso se llama ralear. ¿Ya? Ok, nos pregunta Alison Seguel, ¿sirven las cajas de huevo para germinar? Sí, pero solo para germinar. Ahora, cuando tú quieras trasplantar, por ejemplo, las cajas de huevo te sirven, pero lo malo es que tiene muy poquito espacio radicular, será así, ¿ya? Y esta bandeja es así, ¿ya? Entonces, se puede, pero algunos tipos de hortalizas, ¿ya? Y lo otro, cuando tú agarres eso, y si quieres trasplantarlo con parte de la bandeja, no lo hagas, porque la raíz no va a penetrar la bandeja. Primero la bandeja se tiene que degradar, ¿no es cierto? Y después la raíz sí es que penetra, pero no lo recomiendo así. Estas bandejas valen 1.000 pesos. En Covepa valen 500 pesos, porque es un material un poquito malo, pero son, ¿qué diga? Son buenas, ¿ya? Pero el material es un poquito más malo en comparación a los que venden en otros lugares. Esta que tengo yo me costó 2.700 pesos al lado del Hogar de Cristo, al ladito, cerca. Ahí venden todo tipo de cosas en Simpson, si no me equivoco, al lado del Hogar de Cristo. ¿Ya? Ahí venden estas bandejas, 2.700, son buenas, son de buen plástico, ¿ya? Pero también en Covepa pueden encontrar esta misma a 500 pesos, pero con un material un poco más blando, ¿ya? Entonces súper barato, ¿ya? Yo sé que es plástico, pero lo pueden reutilizar, les va a durar varios años si lo manipulan bien. Pero si quieren utilizar la bandeja de huevo, se puede, pero solo para algunas hortalizas, ¿ya? De hecho, hay muy poquitas que se pueden hacer ahí. ¿Sí? Nos pregunta Noelia, una consulta. En caso del invernadero, ¿conviene hacer uno de esos redondos, por así decirlo, o conviene en forma de casita? ¿O de las dos formas del mismo resultado? ¿Afecta el tamaño, la altura, etcétera? Bien. Este invernadero es semicircular con paredes. ¿Qué se quiere decir eso? Es redondo arriba y tiene unas pequeñas paredes. Esas son las paredes, miren. Pared. Esa es una pared, más o menos de un metro, y después viene la curvatura, ¿ya? Hay invernaderos semicirculares y circulares con paredes, como el que tengo yo. Hay invernaderos de tipo casita, que se llaman a 2 aguas, o a un agua, ¿ya? ¿Yo qué recomiendo para esta región? En esta región, como hay nieve, y la nieve tiene mucho peso, ¿ya? Yo recomiendo estos, los circulares a semicirculares, porque aguantan el viento, aguantan la nieve, y también tienen mejor relación volumen-superficie, o sea, tienen mayor cantidad de gases, pueden retener mayor cantidad de gases en comparación a los otros. Que es otro tema técnico, pero
Yo recomiendo circulares a semicirculares, son los mejores, aguantan mejor el viento, en esta región hay mucho viento. Lo malo es que no podemos utilizar el agua lluvia, porque en los de tipo casa se pueden poner canaletas, ¿no es cierto?, y recuperar el agua lluvia. Pero para esta región, los invernaderos semicirculares o los tipo canadienses, pero eso se compra. ¿Más preguntas? En el chat no tenemos una pregunta. Voy a aprovechar, chicos, a decirles, les voy a dejar un link en el chat para que por favor nos comenten un poco qué les pareció este taller y nada, ahí nos dejan sus opiniones. Nos pregunta Noelia, ¿y para la humedad en cisnes o la lluvia, qué recomiendas? No, siempre semicirculares, siempre. Ahora, si allá no neva y no le choca mucho el viento, tipo casa, porque pueden recuperar el agua lluvia. Pero yo siempre recomiendo los semicirculares, ya aguantan mayor factores adversos climáticos. De hecho, tengo un alumno que hizo un invernadero tipo capilla, yo le dije que hiciera un tipo semicircular, y con la nieve que hubo se le cayó. Entonces después me dijo, sí, profe, tuvo razón. Yo le dije, bueno, te lo dije, pero así aprenden, pues, hay que hacerlo y van a aprender así. Pero igual es un gasto, entonces para ahorrarse todo eso, hagan invernaderos semicirculares, con buena aireación, ya háganle hartas ventanas, hartas puertas. Yo las puertas las hago doble, cosa que dejo la de abajo cerrada y la de arriba la abro, así no entran los animales. ¿Ya? Porque estos invernaderos semicirculares tienen la particularidad de que se juntan las gotas de agua. No sé si pueden ver ustedes, arriba. ¿Ya? Se condensa el agua y se junta, entonces estos invernaderos requieren de más aireación, mayor cantidad de ventilación. Pero eso se soluciona. Ok, Javiera nos pregunta, dame un segundo que se me subió un poco, alternativas de biofumigación o desinfección del suelo antes de sembrar. Ya, si quieres, bueno, antimalezas, cubre tu suelo con este plástico negro que dije yo, espera unos meses y esas malezas van a germinar y van a morir. Ahora, para poder eliminar, por ejemplo, hongos o bacterias dañinas en el suelo, es un poco más complejo, pero existen productos en el comercio, como los tricodermas, anótenlo, se escribe tricodermas, CH, ¿ya? Con T, TCH, tricodermas, búsquenlo, son bacterias que tú las compras, las aplicas en el suelo y tienen la particularidad de que por competencia le ganan a otros tipos de bacterias que son dañinas. Entonces es una forma como de desinfectar con otros microorganismos buenos. Ahora, si tú cultivas en un terreno, en tierra, es difícil hacer eso. La única forma es hacer rotaciones de cultivo, ¿no es cierto? En algunos casos aplicar algunos té de flores, que eso también es otro tema. Por ejemplo, si quieres eliminar el gusano blanco de la pradera, que es un gusano gordo, que tiene una cabeza negra, tú puedes hacer, por ejemplo, un té de margarita silvestre, aplicarlo al suelo, y eso va a ayudar un poco, ¿ya? Pero no va a matar completamente la plaga. ¿Ya? Entonces, la rotación de cultivo te va a ayudar a que nunca tengas problemas de patógenos, ni de hongo ni de bacteria en el suelo. ¿Ya? Eso es una buena práctica. ¿Alguna otra pregunta? ¿O continuamos con esto que queda muy poquito? Profe, Quedan como dos posibilidades. Diga. ¿dónde puedo encontrar los tricodermas? Mira, en Coyhaique todavía no llegan. Si ustedes colocan en internet, van a poder comprarlo. ¿Ya? Hay una empresa que se llama Connect. Ellos venden. De hecho, yo compré el año pasado. Eduardo, nos pregunta Alma Vélez. Profe, hay unos invernaderos que son enterrados. ¿Sabe usted si funciona? Los walipini. Los invernaderos enterrados se llaman walipinis. Son buenos porque mantienen mayor temperatura, tienen ventajas, pero también son más complejos de hacer. O sea, hay que hacer un buen hoyo, ¿no es cierto? Por lo general, si llueve mucho, las paredes empiezan a infiltrar agua, ¿no es cierto? Entonces, sí hay ventajas, pero no es necesario. ¿Ya? Los walipinis se inventaron para zonas extremas, como por ejemplo Alaska, donde neva mucho, ¿no es cierto? Pero sí, son buenos. Ahora, si ustedes lo pueden hacer, háganlo. ¿Ya? Igual pueden sembrar hasta en las paredes. Pero
Yo prefiero estos que son sobre el suelo. Pues son buenos los Walipini, de hecho vi uno el otro día. Son buenos. Ahora, volviendo un poquito con el tema de la distribución de las plantas, aquí les voy a mostrar un ejemplo. ¿Ya? Tienen que pensar que hay plantas que se dan muy bien juntas y otras que tienen problemas. Si tú juntáis un pepino, por ejemplo, con un tomate, por darle un ejemplo que no son así, puede haber problemas, ¿sí? Puede haber antagonismo. Entonces, hay distintos grupos de hortalizas que ustedes deben considerar para hacer rotaciones de cultivo. ¿Ya? Por ejemplo, en un año, en una zona van a cultivar toda la familia de las solanáceas, tomate, berenjena, ají, papas. El otro año no pueden volver a cultivar eso, que ya pueden, pero podrían venir las plagas, ¿no es cierto? Podrían venir algunos insectos. Entonces, para evitar eso, nosotros, en vez de sembrar de nuevo solanáceas, sembramos liliáceas, que son los ajos, la cebolla, los puerros, o también las umbelíferas, que son la zanahoria, el perejil, el apio. Esto todo se lo van a quedar ustedes. Ya esto se lo van a enviar en un link, este mismo video, para que ustedes puedan volver a corroborar esta información, ¿no es cierto? Y así se aprendan estos detallitos, porque les va a ayudar a que ustedes puedan cultivar de la mejor forma y su suelo esté muy vivo, ¿no es cierto? Y no pierda sus propiedades. Si uno no hace rotación de cultivo, si uno siembra todos los años papa, ese suelo va a perder la nutrición. La papa absorbe mucho nutriente. Entonces, después de un cultivo que extrae mucho nutriente, la idea es que ese suelo descanse. ¿Se puede cultivar? Sí, pero con especies que le vuelvan a entregar nutrientes. Por ejemplo, las leguminosas o las legumbres como la haba, la arveja, los porotos, etcétera, tienen un bichito que se llama rhizobium. Y ese se junta a su raíz y lo que hace es muy importante porque agarra el nitrógeno de la atmósfera que está en gas y lo fija al ladito de la raíz. Entonces hace una asociación con la planta le entrega savia, le entrega nutrientes, y el hongo le fija el nitrógeno al lado de sus raíces. Entonces se pueden nutrir mutuamente. Y aparte, cuando cosecháis la arveja, por ejemplo, queda nutriente en el suelo. Entonces, esas son plantas que nos entregan nutriente al suelo y son muy buenas para la rotación de cultivo. ¿Ya? Eso es como un dato importante. Entonces, aquí tienen ejemplos de por ejemplo, una zona la van a cultivar con esas plantas, la segunda zona con liliácea, la tercera zona, por ejemplo, con lechuga, o con calabazas, calabacines, melones, dependiendo de la familia, y el cuarto con crucíferas. Entonces, si tú tienes distintas zonas de cultivo, tú las organizas, y tú dices, ya, el primer año cultivé aquí este tipo de zona, entonces el segundo año voy a rotar esto, el tercer año voy a volver a rotar, pero la idea es que nunca se repita la misma familia. Y así vamos a estar haciendo una real rotación de cultivo. ¿Ya? Y eso va a hacer que podamos cultivar de todo sin ningún problema, las plagas no lleguen, ¿no es cierto? Nuestro suelo esté maravilloso. ¿Ya? Entonces, esto es un ejemplo que ojalá lo puedan ocupar en un futuro. ¿Ya? Así que esto va a quedar, acuérdense del videito, para que después le saquen pantallazo y tengan la información. Ok, nos pregunta Constanza Maldonado, ¿cómo saber si ¿Ya? la tierra de hoja es buena? Una vez me vendieron una súper buena y a la vez siguiente me mató todas las plantas. Ya, ojo, que hay, sobre todo en Sodimac, venden una tierra de hoja reforzada. Nunca compren tierra de hoja reforzada a menos que la mezclen con otro tipo de tierra. Ya, la tierra de hoja reforzada es muy fuerte, entonces cualquier cosa se va a quemar. Ya, compren tierra de hoja normal, no reforzada. La tierra de hoja es muy buena, pero ayuda más a la estructura del suelo, a darle porosidad, ¿no es cierto?, a retención de agua, etcétera, pero no entrega tanto nutriente. Entonces la tierra de hoja como sustrato principal no es recomendable porque no entrega mucho nutriente. ¿Ya? Si es como complemento, como si fuera en vez de perlita, también podemos utilizar tierra de hoja para darle la porosidad o aireación. ¿Ya? Pero ojo con eso, donde compre la tierra de hoja. La tierra de hoja debe tener hojas, aunque estén compostadas, pero se notan que tienen pedacitos de hoja o pedacitos de ramas. Si ustedes ven que la tierra de hoja es como tierra, no es tierra de hoja, ¿ya? O está muy degradada o es una tierra normal con fertilizante. Ok, las rotaciones de cultivos igual se tienen que hacer en maceteros.
Sí, por ejemplo, si tú en un año cultivas en un macetero papa, el otro año la idea es que le coloques una lechuga, por ejemplo, o una haba, o una arveja. ¿Ya? Es lo mismo. ¿Ya? Lo mismo que sucede en la tierra normalmente, afuera o en invernadero, sucede dentro de un macetero. ¿Ya? A menos que si tú reutilizas esa tierra de ese macetero, tienes que hacer rotación de cultivo, pero si no, no hay problema. Ok, si tengo un huerto afuera, ¿se recomienda taparlas todos los días con ese plástico transparente como el de su huerto? El polietileno para invernadero. Eh, mira, ¿tú puedes cultivar acá en la región al aire libre? Sí, ya se puede cultivar casi de todo. Ya, ahora, si tú le aplicas plástico, piensa que eso va a aumentar la temperatura, va a aumentar varias cositas, entonces la planta va a crecer mejor. Si va a estar más calentita, va a crecer mejor. Las temperaturas, si son mejores, crece más la planta. ¿Ya? Así que si ustedes pueden hacer como un mini invernadero para sus maceteros, háganlo. ¿Ya? Van a ver la diferencia. Sí, mejora las condiciones. Listo, no tenemos más preguntas en este momento en el chat. Ya, entonces, si no hay más preguntas, terminamos con esto. Que siempre acuérdense, por favor, sigan estos consejos. Para obtener las mejores hortalizas, las más sabrosas, pónganle mulch. ¿Ya? El mulch puede ser de distintas formas, puede ser hasta viruta, ¿ya? Viruta, paja, tierra de hoja. Ahí en esa foto ustedes están viendo corteza de pino, que también puede ser, pero no lo recomiendo porque igual acidifica un poco, pero se puede utilizar, ¿ya? O corteza de algún árbol nativo, la pican, ¿no es cierto? Y la pueden colocar como cobertura, también sirve, ¿ya? Y ojalá siempre, si es que pueden, utilizar guano compostado con paja, porque el guano compostado o el guano que está fresco con paja genera calor, y eso aumenta la temperatura de nuestros maceteros, de nuestro suelo, y germinan mejor las plantas, crecen mejor. ¿Ya? Pero en proporciones pequeñas porque puede generar tanto calor que nos puede quemar las plantas también. Por ejemplo, en este macetero que yo hice la mezcla, yo pondría 5 centímetros de eso y después lo relleno con la mezcla que hice y eso va a generar calor y va a mejorar la temperatura, ¿no es cierto? Y la raíz va a crecer muy bien, Profe, como recomendaciones. ¿Sí? eh, bueno, yo sé que usted da esa recomendación porque en Aysén hace harto frío, ¿Sí? pero, por ejemplo, yo que vivo en Arica, ¿también funcionaría? ¿No Mira, en provocaría Arica el mucho problema calor? es que no hay agua, ¿no es No. cierto? Entonces, el mulch no solamente ayuda a mantener las temperaturas, a que no crezcan maleza, o si crece alguna maleza, tú la saques fácilmente y no se rompa, sino que ayuda a que cuando tú riegues, esa agua se mantenga por más tiempo, porque el sol no choca directo, entonces no se evapora el agua. Por eso el mulch se puede ocupar tanto en la zona norte, Arica, Iquique, como en la zona extrema. Van a ser efectos iguales, eh, y en tu caso va a ayudar mucho a retener agua. Y eso las plantas te lo van a agradecer, porque allá tendréis que, en verano yo creo que allá se riega todos los días y hasta 2 veces por día. Entonces con eso tú te vayas a poder relajar un poquito en el tema del riego. Ya te... Profe, ¿y ¿Sí? dentro de la vivienda, por ejemplo, guano de caballo, produce algún problema? Eh, ¿Olores, algo así? ¿Olores o infecciones? No sé. No, no, no. Los guanos por lo general, obviamente nunca te vaya a tocar el guano y te lo va a echar en la boca, te puede dar Escherichia coli, ¿ya? Pero si ese guano tú lo compostas, va a generar calor. El guano compostado puede llegar a generar arriba de 70 grados Celsius y arriba de 70 grados Celsius la Escherichia coli y todos los otros microorganismos mueren, ¿ya? Así que claramente va a haber un problema si está fresco y lo manipula y te mete la mano a la boca. Pero si tú mantienes las recomendaciones, ¿no es cierto? Y la higienidad, no debéis tener problemas. De hecho, yo aquí utilizo guano fresco, compostado, que tiene muy poco tiempo, todavía está caliente, ¿no es cierto? Después cosecho las hortalizas, las lavo, las como, no tengo ningún problema. Nunca he tenido Escherichia coli. Y para hacer la compostación de eso, bueno, en la clase anterior hablamos de compostaje, ¿Sí? pero, por ejemplo, yo vivo cerca de unas caballerizas aquí en Arica. Oh, genial. Em, si me consiguiera el guano, ¿eso lo junto en un lugar y lo tapo? ¿Y cuánto tiempo Sí. estaría? Mira, el tiempo depende de tu zona, del clima.
ya, pero yo creo que en Arica, yo creo que en un mes, 2 meses, ese guano ya está más que compostado. ¿Cómo tú lo vas a ver? Es cuando deje de generar calor o el calor sea más suave. Cuando ese guano esté fresco y está mezclado con paja y lo tapas, ese guano tú lo tocas y está caliente, súper caliente. De hecho, tú empiezas a quitar la primera capa y eso abajo genera vapor, un vapor súper fuerte. Entonces, cuando no genere vapor y la temperatura baja y tú lo puedes tocar y diga, está tibio, no caliente, está tibio, se puede utilizar. Antes no, porque si no puede provocar daño a la planta. O las raíces o las semillas van a germinar y por tanto calor van a morir. Pero lo que tienes que hacer es dejar compostar un rato ese guano que fermente para que mate las malezas, microorganismos, y cuando baje la temperatura se puede utilizar. Eso se llama compostaje. Muchas gracias. Bueno, Bueno, les agradecemos a todos por su participación. Realmente a ti también, Eduardo, por toda la información que nos brindaste gracias. en este taller. Y bueno, recuerden que este video, esta clase fue grabada y el video después va a ser enviado o a sus correos electrónicos o si están en el grupo de WhatsApp, ahí vamos a enviar igual el video, porque el video lo subiremos a YouTube, igual que las diapositivas. Y Sí. nada, agradecerles y despedirnos y nos vemos pronto. Gracias, Eduardo. Chao, que estén bien, cuídense todos. Gracias, Danilo. Gracias a todos. Chao. Yo quiero hacer una pregunta Sí, hágale. antes que me vaya. Yo, ¿cómo puedo saber cuándo son las clases y a qué hora? Porque como yo soy nuevo y estoy ¿Y usted de empezando dónde? recién de Coyhaique. Usted de Coyhaique. ¿Y usted está en el grupo de WhatsApp que tenemos? Sí, Ah, ok. porque Ahí hoy día vamos a me hacer, inauguraron. ahí vamos a estar enviando toda la información de los siguientes talleres que vamos a tener. Todos los días jueves a las 5 de la tarde vamos a tener talleres. El siguiente taller Bueno, va a ser de reparación de computadores o cómo recuperar tu computador. y Y la si está pregunta es cómo interesado,